Bien, ahora continuamos con el análisis del circuito anterior, pero mediante la técnica de Norton ahora. Eh, pues por ejemplo, pues tenemos lo que vendría siendo el circuito original, ¿no? O sea, los mismos elementos, la misma fuente de voltaje, pero ahora vamos a tratar de pues encontrar cuánto vale esta corriente de corte para plantear los circuitos equivalentes en Norton y Thevenin. Así que vamos a redibujar este circuito con su equivalente Norton. O sea, una simplificación para encontrar cuánto vale esa corriente de corte. Así que voy a hacer la simplificación del circuito este. O sea, voy a cortar el video y regreso cuando termine. Y bueno, pasamos de este circuito para acá. El arreglo está un poco extraño, pero realmente el circuito es equivalente, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos hacer simplificaciones en el mismo circuito, tomando en cuenta estas dos resistencias, estando en paralelo, a la cual les podemos sacar una, ¿cómo se llama? Una resistencia equivalente, empleando métodos de reglas o métodos para resistencias en paralelo. Porque, por ejemplo, si redibujamos este circuito, nos quedaría algo, pues, igual, algo de la forma triangular, pero la diferencia sería que ahora serían solamente dos resistencias. Y pues el valor de esas resistencias va a depender de la equivalencia. Por ejemplo, para estas dos, la resistencia equivalente entre esas dos sería 1 entre 1 sobre 96 más 1 entre 120. Y eso nos da 160 sobre 3 ohms. O sea, 160 tercios. Y para esta aplicamos pues lo mismo, pero los valores serían distintos. Y eso nos da aproximadamente esto. Y pues, listo. 408. Y bueno, tenemos, pues si se fijan, este circuito todavía está más sencillo que los anteriores. Y tenemos las etiquetas de los respectivos nodos. Y bueno, ya podemos trabajar con este circuito que está pues más sencillo. Ahora bien, podemos calcular cuánto vale la corriente. Bueno, si ponemos que aquí transita una corriente por ley de Ohm, esta corriente viene dada por el voltaje total, y como estas dos están en serie, pues sería entre la resistencia total, la resistencia equivalente entre esas dos, 61. No sé por qué sale 32. Ok. Entonces, pues esto nos da lo siguiente. Pues nos da lo siguiente. 93 sobre 320 amperios. Y la corriente que teníamos que circulaba a través de todo el circuito. Y bueno, pues esta corriente que transita por aquí, la misma que transita por aquí, la misma que transita por aquí, porque están en serie. Entonces, pues si nos lo único que cambiaría pues sería la diferencia de potencial, ¿no? Porque la diferencia de potencial entre este punto, por ley de Ohm, sería 160 entre 3 por 93 entre 320. Nos da 15.5 volts. Y pues esta nos da lo restante, 4.5 volts. Bien. Como tenemos ya estas diferencias de potenciales, tenemos también las diferencias de potencial entre estos dos porque están en paralelo. Y bueno,
pues podemos calcular cuánta corriente pasa por cada uno de estos elementos. Por ejemplo, la corriente de este elemento, tenemos la diferencia de potencial, 4.5 entre 32, pues sería 9 entre 64 amperios. Ok, y pues para esta tenemos 0.15 o 3 entre 20 amperes, y pues lo mismo podemos aplicar para esta. Para este caso sería 15.5 entre 96, 31 sobre 192 amperes, y pues para este 15.5 entre 120, 31 entre 240. Bueno, ya tenemos los elementos, bueno, ya tenemos las corrientes y diferencias de potencia para cada elemento del circuito. Ahora, si nos regresamos al original, tendremos que esta corriente de corte, pues aún no la sabemos, ¿no? Pero podemos descubrirlo empleando que la misma corriente que entra es la que sale. Pues tenemos cuánto es lo que entra, ¿no? Y cuánto es lo que sale. Porque si tenemos que al nodo A llegan 31 sobre 192 amperios, esto debe ser igual a la corriente de corte más la corriente que hay aquí, 9 sobre 64 amperes. Y despejando, nos quedaría que la corriente de corte, pues, da igual a esto menos esto. Nos da que la corriente de corte es 1 sobre 48 amperios. Y bueno, ya tenemos la corriente de corte, tenemos, o sea, casi todo. Entonces, la resistencia de Thevenin estaría dada por ley de Ohm. Sería esto. No, sería el voltaje calculado previamente. El 1 volt. 1 volt sobre 1 entre 48. Entonces la resistencia de Thevenin nos da 1 entre los 48, ¿no? Ohms. Y con ello, pues, el problema está resuelto. El circuito ya está completo. Obviamente que, pues, hace falta nomás su equivalente. Y, pues, tenemos el de la corriente. 948 y el 48. Y listo.